¿Alguna vez has comprado algo que realmente no necesitabas? ¿Has dicho sí cuando querías decir no? ¿O has sentido que alguien podía influir en tus decisiones sin que te dieras cuenta? La verdad es inquietante. Cada día estamos rodeados de personas que utilizan técnicas psicológicas para influir en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Algunas son usadas en ventas, política y redes sociales. Otras aparecen en relaciones personales. Hoy descubrirás 20 trucos de psicología oscura que pueden manipular la mente humana. El conocimiento es poder, y conocer estas estrategias puede ser la diferencia entre ser controlado o mantener el control de tu propia vida. Imagina entrar en una habitación y sentir una conexión inmediata con una persona que acabas de conocer. Parece amable, interesante, comprensiva y, en cuestión de minutos, te hace sentir que te conoce desde hace años. Lo que no sabes es que, en muchos casos, esta sensación de cercanía no surge por casualidad. Algunas personas entienden perfectamente cómo funciona la mente humana y utilizan ese conocimiento para influir en los demás de maneras que pasan desapercibidas. La manipulación rara vez comienza con órdenes directas o amenazas evidentes. De hecho, los manipuladores más eficaces suelen actuar de forma tan sutil que sus objetivos creen que todas las decisiones que toman son completamente propias. Uno de los métodos más poderosos consiste en crear una imagen extremadamente agradable. La mayoría de las personas tienden a confiar más en quienes les resultan simpáticos. Cuando alguien sonríe constantemente, mantiene contacto visual, muestra interés en nuestras historias y parece compartir nuestros valores, nuestro cerebro activa automáticamente mecanismos de confianza. Comenzamos a bajar nuestras defensas porque sentimos que estamos frente a alguien seguro. Esta técnica es tan efectiva que incluso pequeños detalles pueden aumentar significativamente la influencia de una persona. Un cumplido oportuno, una sonrisa sincera o una actitud relajada pueden abrir puertas que permanecerían cerradas ante alguien más directo. Los elogios juegan un papel fundamental en este proceso. A todos nos gusta sentirnos valorados. Cuando alguien destaca nuestras cualidades, reconoce nuestros esfuerzos o nos hace sentir especiales, experimentamos una sensación positiva que asociamos automáticamente con esa persona. Sin embargo, los manipuladores entienden que los elogios no siempre tienen que ser sinceros para funcionar. Muchas veces utilizan cumplidos estratégicos para generar confianza y crear una conexión emocional. Cuando una persona escucha repetidamente comentarios positivos sobre sí misma, comienza a desarrollar una percepción más favorable hacia quien los emite. Sin darse cuenta, puede empezar a aceptar sugerencias, consejos o peticiones que normalmente cuestionaría. Otro elemento clave es la creación de similitudes. Las personas suelen sentirse atraídas por quienes consideran parecidos a ellas. Si alguien comparte nuestros gustos, opiniones, experiencias o incluso nuestros problemas, tendemos a confiar más rápidamente. Los manipuladores saben esto y a menudo adaptan su comportamiento para reflejar aspectos de la personalidad de su objetivo. Pueden mencionar intereses similares, expresar opiniones parecidas o incluso imitar sutilmente gestos y formas de hablar. Este fenómeno genera una sensación de familiaridad que fortalece el vínculo emocional. Cuando creemos que alguien es como nosotros, reducimos nuestro nivel de vigilancia y aumentamos nuestra disposición a ser influenciados. Existe además una técnica muy conocida llamada reciprocidad. Este principio psicológico se basa en una idea simple pero poderosa. Cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos una presión interna para devolver el favor. Es una norma social profundamente arraigada en prácticamente todas las culturas. Desde pequeños aprendemos que debemos corresponder a la generosidad de los demás. Los manipuladores aprovechan este impulso ofreciendo pequeños favores, regalos, ayuda o atención especial. Lo interesante es que el valor del favor inicial puede ser mínimo, pero el sentimiento de obligación que genera puede ser considerable. Por ejemplo, imagina que alguien te ofrece ayuda en un momento difícil, te dedica tiempo o te brinda un pequeño regalo inesperado. Aunque no lo pida de inmediato, es probable que en algún momento realice una solicitud. En ese instante, muchas personas sienten una resistencia interna a negarse porque recuerdan el favor recibido anteriormente. La mente busca mantener una imagen coherente de sí misma como alguien agradecido y justo. Por ello,
Acceder a la petición parece la opción más cómoda psicológicamente. Lo que comenzó como un gesto amable puede convertirse en una herramienta de influencia extraordinariamente efectiva. Otra estrategia consiste en pedir algo pequeño antes de solicitar algo más grande. Este fenómeno funciona porque las personas desean mantener consistencia entre sus acciones y sus creencias. Cuando aceptan una petición menor, comienzan a verse a sí mismas como alguien dispuesto a colaborar. Más adelante, resulta más difícil rechazar una solicitud más importante porque hacerlo generaría una contradicción interna. Los manipuladores utilizan esta técnica para aumentar gradualmente el nivel de compromiso de sus objetivos. Cada pequeño paso prepara el terreno para el siguiente. La presión social es otro de los mecanismos más poderosos de influencia humana. Los seres humanos somos criaturas sociales. Durante miles de años, pertenecer al grupo fue esencial para la supervivencia. Como resultado, nuestro cerebro presta enorme atención a las conductas y opiniones de quienes nos rodean. Cuando vemos que muchas personas apoyan una idea, compran un producto o siguen determinada tendencia, tendemos a asumir que debe existir una buena razón para hacerlo. Esta respuesta automática ahorra tiempo y energía mental, pero también nos vuelve vulnerables a la manipulación. Por esa razón, muchas campañas publicitarias destacan la cantidad de personas que utilizan un producto. Frases como el más vendido, millones de usuarios satisfechos o la elección número 1 buscan activar precisamente este mecanismo psicológico. La idea implícita es sencilla: si tantas personas lo hacen, debe ser correcto. Aunque no siempre analizamos conscientemente estos mensajes, tienen un impacto significativo en nuestras decisiones. La influencia del grupo puede llegar aún más lejos. En ciertos experimentos psicológicos, personas completamente racionales llegaron a dar respuestas obviamente incorrectas simplemente porque la mayoría del grupo las había dado antes. Lo sorprendente es que muchos participantes sabían que la respuesta era equivocada, pero aún así eligieron coincidir con el grupo para evitar sentirse diferentes. Esto demuestra hasta qué punto el deseo de aceptación social puede alterar nuestro juicio. Los manipuladores también utilizan la autoridad como herramienta de control. La mayoría de las personas han sido educadas para respetar figuras de autoridad. Médicos, profesores, expertos, líderes y personas con títulos o prestigio suelen recibir un nivel de confianza superior. Cuando alguien parece tener conocimientos especializados, tendemos a cuestionar menos sus afirmaciones. Por esta razón, muchos manipuladores intentan proyectar una imagen de experiencia o estatus, incluso cuando no poseen las credenciales reales que aparentan. A veces basta con símbolos externos para generar esta percepción. Un traje elegante, un lenguaje técnico, una oficina impresionante o una presencia segura pueden aumentar significativamente la credibilidad percibida. Nuestro cerebro utiliza estos indicadores como atajos mentales para evaluar rápidamente a las personas. Aunque estos atajos suelen ser útiles, también pueden ser explotados por quienes buscan influir en nosotros. La familiaridad es otra herramienta extraordinariamente poderosa. Cuanto más vemos algo, más tendemos a aceptarlo. Este fenómeno explica por qué las marcas invierten enormes cantidades de dinero en publicidad repetitiva. Incluso cuando no prestamos atención consciente a un mensaje, la mera exposición repetida puede aumentar nuestra preferencia hacia él. Lo mismo ocurre con las personas. Al interactuar frecuentemente con alguien, comenzamos a sentirnos más cómodos y confiados en su presencia. Los manipuladores suelen aprovechar este principio apareciendo constantemente en diferentes contextos. Buscan convertirse en una presencia habitual en la vida de sus objetivos. Con el tiempo, la familiaridad reduce la percepción de riesgo y aumenta la sensación de confianza. Lo interesante es que este proceso puede ocurrir incluso cuando no existe una razón objetiva para confiar más en esa persona. También es común que los manipuladores utilicen información personal para fortalecer la conexión emocional. Escuchan atentamente, hacen preguntas y recopilan detalles sobre los intereses, preocupaciones, sueños y miedos de quienes los rodean. Posteriormente utilizan esa información para construir mensajes más persuasivos. Cuando alguien siente que lo entienden profundamente,
suele mostrarse más receptivo a la influencia. Esta sensación de comprensión genera cercanía emocional y disminuye las barreras psicológicas. Otra táctica consiste en crear una sensación de exclusividad. A las personas les gusta sentirse especiales. Cuando alguien transmite la idea de que estamos recibiendo información privilegiada, atención exclusiva o acceso limitado, nuestra valoración de esa experiencia aumenta. Los manipuladores pueden utilizar frases que sugieran confianza especial o trato preferencial. Esto fortalece el vínculo emocional y aumenta la disposición de la otra persona a cooperar. El lenguaje también desempeña un papel crucial. Las palabras tienen la capacidad de moldear percepciones y emociones. Los manipuladores suelen elegir cuidadosamente sus expresiones para dirigir la atención hacia ciertos aspectos de una situación mientras minimizan otros. Un mismo hecho puede parecer completamente diferente dependiendo de cómo se presente. Por ello, comprender el poder del lenguaje es fundamental para reconocer intentos de influencia. Además, muchas personas subestiman el impacto de la validación emocional. Todos deseamos sentir que nuestras emociones son comprendidas y aceptadas. Cuando alguien valida nuestros sentimientos, experimentamos alivio y conexión. Los manipuladores pueden utilizar esta necesidad para generar dependencia emocional. Escuchan atentamente, ofrecen comprensión y se convierten en una fuente constante de apoyo. Con el tiempo, la persona influenciada puede comenzar a depender de esa validación externa para sentirse bien consigo misma. La paciencia es otra característica frecuente en quienes dominan estas técnicas. Rara vez intentan controlar a alguien de forma inmediata. Comprenden que la confianza y la influencia suelen construirse gradualmente. Invierten tiempo en desarrollar relaciones, fortalecer vínculos y crear una imagen positiva. Una vez que la conexión está establecida, las posibilidades de influencia aumentan considerablemente. Lo más inquietante de estas estrategias es que muchas veces funcionan precisamente porque aprovechan aspectos normales y saludables de la psicología humana. La confianza, la cooperación, la empatía y la necesidad de pertenencia son características esenciales para la vida en sociedad. Sin embargo, cuando estas cualidades son explotadas con fines manipulativos, pueden convertirse en puntos vulnerables. Por eso, la mejor defensa no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en desarrollar conciencia. Cuando comprendemos cómo funcionan estos mecanismos, somos capaces de observar nuestras reacciones con mayor claridad. Podemos preguntarnos si estamos tomando una decisión porque realmente la consideramos correcta o porque alguien ha activado ciertos impulsos psicológicos en nosotros. Esa simple pausa puede marcar una diferencia enorme. El conocimiento transforma la influencia invisible en algo visible. Y cuando podemos ver las estrategias que intentan dirigir nuestro comportamiento, recuperamos una parte fundamental de nuestro poder, la capacidad de elegir conscientemente nuestro propio camino. Las emociones son una de las fuerzas más poderosas que gobiernan el comportamiento humano. Aunque nos gusta pensar que tomamos decisiones basadas en la lógica y el razonamiento, la realidad es que gran parte de nuestras elecciones están influenciadas por cómo nos sentimos en un momento determinado. El miedo, la culpa, la alegría, la tristeza, la esperanza y la ansiedad pueden alterar nuestra percepción de la realidad y cambiar la forma en que interpretamos las situaciones. Las personas que entienden este aspecto de la psicología saben que, para influir profundamente en alguien, no siempre es necesario cambiar sus pensamientos, muchas veces basta con controlar sus emociones. El miedo ha sido utilizado como herramienta de influencia durante siglos. Desde campañas políticas hasta estrategias de marketing, el miedo tiene la capacidad de captar nuestra atención de forma inmediata. Esto ocurre porque nuestro cerebro está diseñado para priorizar posibles amenazas. A lo largo de la evolución, ignorar un peligro podía significar la muerte, mientras que prestar demasiada atención a una amenaza inexistente tenía consecuencias mucho menores. Como resultado, nuestra mente desarrolla una sensibilidad especial hacia todo aquello que percibe como riesgoso. Cuando una persona experimenta miedo, su capacidad para analizar información de manera objetiva puede disminuir considerablemente. En lugar de evaluar todas las opciones disponibles,
Busca una solución rápida que reduzca la sensación de amenaza. Los manipuladores aprovechan este mecanismo creando escenarios alarmantes y presentándose posteriormente como la solución. Primero generan preocupación y luego ofrecen alivio. Este patrón aparece constantemente en diferentes contextos, desde relaciones personales hasta campañas de persuasión masiva. Imagina que alguien te convence de que existe un problema grave que podría afectarte en cualquier momento. A medida que aumenta tu preocupación, también crece tu deseo de encontrar una salida. En ese instante, cualquier propuesta que parezca reducir el riesgo adquiere un atractivo especial. Lo importante no es necesariamente la calidad de la solución, sino la capacidad que tiene para disminuir la emoción negativa. El miedo estrecha el enfoque mental y hace que las personas se concentren únicamente en escapar de la amenaza percibida. La ansiedad funciona de manera similar, aunque suele ser más prolongada y difusa. Mientras que el miedo suele estar asociado a un peligro específico, la ansiedad puede mantenerse incluso cuando no existe una amenaza clara. Los manipuladores entienden que una persona ansiosa busca constantemente seguridad y certeza. Por ello, pueden alimentar la incertidumbre para aumentar la dependencia emocional o psicológica. Cuanto más insegura se siente una persona, más probable es que busque orientación externa para tomar decisiones. La culpa es otra emoción extremadamente poderosa. Desde la infancia aprendemos normas sociales relacionadas con la responsabilidad, la cooperación y el comportamiento correcto. Cuando sentimos que hemos fallado a esas expectativas, aparece la culpa. Esta emoción cumple una función importante porque ayuda a mantener relaciones sociales saludables. Sin embargo, también puede ser utilizada como herramienta de manipulación. Algunas personas son expertas en hacer que otros se sientan responsables de situaciones que en realidad no controlan. Pueden insinuar que sus problemas son consecuencia de las acciones de alguien más o presentar sacrificios exagerados para generar un sentimiento de deuda emocional. Cuando una persona se siente culpable, suele estar más dispuesta a ceder, disculparse o realizar acciones que normalmente no aceptaría. La necesidad de aliviar esa incomodidad interna puede convertirse en una poderosa fuente de influencia. Una técnica común consiste en recordar constantemente favores pasados o esfuerzos realizados. Aunque la gratitud es una emoción positiva, puede transformarse en una herramienta de presión cuando se utiliza para exigir obediencia. Frases como "después de todo lo que hice por ti" buscan activar sentimientos de culpa y obligación. En muchos casos, el objetivo no es resolver un problema, sino lograr que la otra persona actúe de determinada manera. La vergüenza también ocupa un lugar importante dentro de las emociones utilizadas para influir en los demás. Mientras que la culpa suele estar relacionada con acciones específicas, la vergüenza afecta la percepción que una persona tiene de sí misma. Hace que alguien se sienta defectuoso, insuficiente o indigno. Debido a su intensidad emocional, la vergüenza puede convertirse en un mecanismo de control muy efectivo. Las personas que experimentan vergüenza frecuentemente buscan aprobación externa para recuperar una sensación de valor personal. Los manipuladores pueden aprovechar esta necesidad alternando críticas y validación. Primero generan inseguridad mediante comentarios negativos y luego ofrecen aceptación o reconocimiento. Este ciclo crea una dinámica en la que la víctima comienza a depender emocionalmente de quien controla la aprobación. Otro elemento fundamental es la esperanza. Aunque suele considerarse una emoción positiva, también puede ser utilizada para influir en el comportamiento. La esperanza tiene la capacidad de mantener a las personas comprometidas incluso cuando enfrentan dificultades importantes. Cuando alguien cree que una recompensa significativa está cerca, está dispuesto a tolerar sacrificios que de otro modo resultarían inaceptables. Los manipuladores suelen utilizar promesas ambiguas para mantener viva esta expectativa. Hablan de grandes oportunidades, cambios extraordinarios o recompensas futuras sin proporcionar detalles concretos. La posibilidad de obtener algo valioso mantiene a las personas involucradas durante más tiempo del que permitiría un análisis puramente racional. La esperanza crea una especie de puente emocional hacia el futuro que puede ser explotado para dirigir comportamientos presentes. La necesidad de pertenencia es otra fuerza emocional profundamente arraigada en la naturaleza humana. Durante miles de años
años, ser aceptado por el grupo aumentó significativamente las probabilidades de supervivencia. Como consecuencia, nuestro cerebro continúa otorgando enorme importancia a la aceptación social. El rechazo, incluso en situaciones modernas relativamente seguras, puede generar un dolor emocional sorprendentemente intenso. Los manipuladores entienden este mecanismo y a menudo utilizan la inclusión y la exclusión como herramientas de control. Pueden ofrecer aceptación, reconocimiento y sentido de pertenencia a quienes cumplen ciertas expectativas, mientras retiran ese apoyo cuando alguien muestra independencia o desacuerdo. El miedo al rechazo puede llevar a las personas a modificar opiniones, ocultar pensamientos auténticos o actuar en contra de sus propios valores. La soledad amplifica aún más esta vulnerabilidad. Cuando alguien se siente aislado, cualquier fuente de conexión emocional adquiere un valor extraordinario. Los manipuladores pueden posicionarse como la única persona que realmente comprende, escucha o apoya a su objetivo. Con el tiempo, esta percepción puede generar dependencia emocional. La víctima comienza a creer que perder esa relación significaría quedarse completamente sola, lo que dificulta enormemente cuestionar conductas dañinas. La confusión también desempeña un papel importante en la manipulación emocional. Cuando las personas reciben mensajes contradictorios, información inconsistente o cambios constantes de comportamiento, experimentan incertidumbre psicológica. Esta confusión dificulta la toma de decisiones y reduce la confianza en el propio juicio. En lugar de confiar en sus percepciones, muchas personas comienzan a buscar orientación externa. Algunos manipuladores utilizan deliberadamente esta estrategia alternando afecto y frialdad, aprobación y crítica, cercanía y distancia. La imprevisibilidad mantiene a la otra persona emocionalmente desequilibrada. En lugar de analizar objetivamente la situación, concentra gran parte de su energía mental en intentar comprender qué está ocurriendo y cómo recuperar la estabilidad emocional. La tristeza es otra emoción que puede influir significativamente en el comportamiento. Cuando una persona está triste, suele experimentar menor energía, menor motivación y una tendencia más fuerte a buscar consuelo. Durante estos momentos, puede resultar más vulnerable a influencias externas porque su capacidad de resistencia emocional se encuentra reducida. Los manipuladores a veces aprovechan periodos de vulnerabilidad emocional para introducir ideas, propuestas o demandas que probablemente serían rechazadas en circunstancias normales. La ira merece una atención especial porque tiene el poder de alterar radicalmente el pensamiento racional. Cuando alguien está enfadado, se vuelve más impulsivo y menos dispuesto a considerar perspectivas alternativas. Esta emoción puede ser provocada deliberadamente para dirigir la atención hacia determinados objetivos o para impedir un análisis cuidadoso de los hechos. Una persona dominada por la ira suele reaccionar rápidamente, lo que reduce las oportunidades de reflexión. Las emociones intensas, ya sean positivas o negativas, comparten una característica importante: tienden a reducir el pensamiento crítico. Cuando experimentamos una emoción fuerte, nuestra atención se concentra en aquello que la genera. Esto puede dificultar la evaluación objetiva de información adicional. Los manipuladores buscan precisamente crear estados emocionales intensos porque saben que, en esos momentos, las personas son más susceptibles a la influencia. Otro mecanismo muy utilizado es la creación de urgencia emocional. Cuando alguien siente que debe actuar inmediatamente, dispone de menos tiempo para analizar la situación. Frases como "esta es tu última oportunidad", "debes decidir ahora mismo o mañana será demasiado tarde" buscan generar presión emocional. Bajo estas condiciones, las personas suelen confiar más en impulsos y menos en razonamientos complejos. La validación emocional constituye una de las herramientas más sofisticadas de influencia. Todos deseamos sentir que nuestras emociones son legítimas y comprendidas. Cuando alguien escucha atentamente nuestras preocupaciones y valida nuestros sentimientos, experimentamos una sensación profunda de conexión. Esta experiencia puede fortalecer significativamente los vínculos emocionales. Sin embargo, cuando la validación se utiliza estratégicamente para construir dependencia,
puede convertirse en una forma de control. La persona comienza a asociar bienestar emocional con la presencia de quien proporciona esa validación. Poco a poco, su autoestima y estabilidad emocional pueden depender cada vez más de una fuente externa. También es importante comprender el papel de la incertidumbre emocional. Los seres humanos prefieren la previsibilidad porque les permite sentirse seguros. Cuando una situación es incierta, el cerebro trabaja constantemente intentando anticipar resultados. Este esfuerzo consume recursos mentales y genera estrés. Los manipuladores pueden aprovechar este fenómeno manteniendo a otros en estados de incertidumbre prolongada. Cuanto más difícil resulta predecir qué ocurrirá, más atención recibe quien controla la situación. Las recompensas intermitentes representan otro mecanismo extremadamente poderoso. Curiosamente, las recompensas impredecibles suelen generar mayor compromiso que las recompensas constantes. Cuando una persona recibe afecto, reconocimiento o aprobación de forma irregular, tiende a esforzarse más para obtenerlos nuevamente. Este patrón aparece en diversos contextos y puede crear fuertes vínculos emocionales. Lo verdaderamente fascinante es que muchas de estas técnicas funcionan porque explotan mecanismos normales de la mente humana. No se basan en poderes sobrenaturales ni en control mental literal. Aprovechan tendencias psicológicas que evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir, relacionarnos y tomar decisiones rápidas. El problema surge cuando estas características son utilizadas conscientemente para beneficio de una sola parte. La buena noticia es que la conciencia reduce significativamente el poder de estas estrategias. Cuando aprendemos a identificar nuestras emociones y comprender cómo influyen en nuestras decisiones, recuperamos una parte importante del control. En lugar de reaccionar automáticamente al miedo, la culpa o la ansiedad, podemos detenernos y preguntarnos qué está ocurriendo realmente. Podemos examinar si una emoción refleja una amenaza real o si está siendo utilizada para dirigir nuestro comportamiento. La inteligencia emocional no consiste en eliminar las emociones, sino en comprenderlas. Cada emoción contiene información valiosa, pero ninguna debería convertirse en la única base para nuestras decisiones. Cuanto mejor entendamos nuestros estados emocionales, menos probable será que otros los utilicen para manipularnos. Al final, las emociones son una de las mayores fortalezas del ser humano. Nos permiten amar, conectar, crear, soñar y encontrar significado en la vida. Sin embargo, precisamente por su enorme poder, también pueden convertirse en herramientas de influencia cuando no somos conscientes de cómo funcionan. La verdadera libertad emocional no nace de ignorar nuestros sentimientos, sino de comprenderlos profundamente. Porque cuando entiendes tus emociones, resulta mucho más difícil que alguien más las utilice para controlar tus decisiones. Vivimos en una época en la que la influencia ya no necesita estar frente a nosotros para funcionar. Hace apenas unas décadas, la mayor parte de la persuasión ocurría cara a cara, en conversaciones directas, reuniones, discursos o encuentros personales. Hoy, gran parte de nuestras opiniones, deseos, emociones y decisiones son moldeados por pantallas que llevamos en nuestros bolsillos. La tecnología ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, consumimos información y construimos nuestras creencias. Este nuevo entorno digital ha creado oportunidades extraordinarias para el aprendizaje y la conexión humana, pero también ha abierto la puerta a formas de influencia psicológica mucho más sofisticadas que las que existían en el pasado. Cada vez que abrimos una red social, visitamos un sitio web o interactuamos con una aplicación, participamos en un sistema diseñado para captar nuestra atención. La atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo moderno. Empresas multimillonarias compiten diariamente por cada segundo que pasamos mirando una pantalla. Para lograrlo, utilizan conocimientos avanzados sobre comportamiento humano, neurociencia y psicología. No necesariamente buscan controlar nuestras mentes de forma directa, pero sí influir en nuestras acciones, preferencias y hábitos. Uno de los mecanismos más poderosos en el entorno digital es la repetición. La mente humana tiene una tendencia natural a confiar más en aquello que le resulta familiar. Cuando vemos una idea repetidamente,
comenzamos a sentir que es más verdadera, incluso si nunca hemos verificado su exactitud. Este fenómeno psicológico ha sido estudiado durante décadas y continúa desempeñando un papel enorme en la forma en que se difunde la información. Cuando una persona encuentra el mismo mensaje una y otra vez, en diferentes publicaciones, videos, comentarios y conversaciones, su cerebro interpreta esa repetición como una señal de credibilidad. La lógica detrás de esta reacción es simple: si una idea aparece constantemente, debe existir una razón para ello. Sin embargo, la frecuencia de una afirmación no determina su veracidad. Una mentira repetida miles de veces sigue siendo una mentira, pero la familiaridad puede hacer que parezca más convincente. Las redes sociales amplifican este fenómeno de manera extraordinaria. Los algoritmos suelen mostrar contenido similar al que ya hemos consumido anteriormente. Si una persona interactúa con cierto tipo de información, es probable que reciba más contenido relacionado. Con el tiempo, esto puede crear una sensación de consenso artificial. La persona comienza a creer que determinadas opiniones son universales simplemente porque las encuentra constantemente en su entorno digital. Este efecto se vuelve aún más poderoso cuando se combina con la validación social. Los seres humanos prestamos mucha atención a las reacciones de los demás. Cuando vemos miles de comentarios positivos, millones de visualizaciones o enormes cantidades de aprobación pública, tendemos a interpretar esas señales como evidencia de valor o credibilidad. Nuestro cerebro utiliza estos indicadores para simplificar decisiones complejas. Si un video acumula millones de reproducciones, muchas personas asumen automáticamente que debe contener información importante. Si una publicación recibe miles de comentarios favorables, parece más confiable. Este mecanismo tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Durante gran parte de la historia humana, seguir el comportamiento del grupo aumentaba las probabilidades de supervivencia. Sin embargo, en el entorno digital, estas señales pueden ser manipuladas o amplificadas artificialmente. La búsqueda de aprobación también desempeña un papel fundamental. Cada me gusta, comentario positivo o reconocimiento social activa sistemas de recompensa dentro del cerebro. Estas pequeñas dosis de validación generan sensaciones agradables que pueden reforzar ciertos comportamientos. Con el tiempo, muchas personas comienzan a ajustar lo que publican, dicen o incluso piensan para maximizar la aprobación que reciben. Lo interesante es que esta adaptación suele ocurrir de forma gradual e inconsciente. Una persona puede comenzar compartiendo opiniones auténticas, pero poco a poco aprende qué tipo de contenido genera más atención. Eventualmente, puede modificar aspectos de su comportamiento para alinearse con aquello que recibe mayor validación. De esta manera, las plataformas digitales no solo reflejan nuestras preferencias, también contribuyen a moldearlas. La comparación social representa otro fenómeno extremadamente influyente. Las redes sociales permiten observar constantemente fragmentos cuidadosamente seleccionados de la vida de otras personas. Fotografías perfectas, logros destacados, experiencias emocionantes y momentos felices dominan gran parte del contenido que consumimos. Aunque racionalmente sabemos que estas imágenes no representan la realidad completa, emocionalmente seguimos comparándonos. Cuando las personas observan repetidamente versiones idealizadas de otras vidas, pueden desarrollar sentimientos de insuficiencia, inseguridad o insatisfacción. Estas emociones aumentan la vulnerabilidad psicológica y pueden influir significativamente en decisiones futuras. Muchas industrias dependen precisamente de este mecanismo. Primero se crea una sensación de carencia y luego se ofrece una solución. La velocidad de la información también ha transformado profundamente la forma en que pensamos. En el pasado, las personas tenían más tiempo para reflexionar antes de reaccionar. Hoy, las noticias, opiniones y acontecimientos circulan a velocidades extraordinarias. Este flujo constante de información reduce el tiempo disponible para el análisis crítico. Muchas decisiones se toman en cuestión de segundos, impulsadas por reacciones emocionales inmediatas. Los manipuladores comprenden perfectamente esta dinámica. Saben que una respuesta rápida suele ser menos reflexiva que una respuesta pausada. Por ello, a menudo buscan generar urgencia emocional. Cuanto menos tiempo tenga alguien para pensar,
más probable será que actúe impulsivamente. La velocidad se convierte entonces en una herramienta de influencia. Otro aspecto importante es la fragmentación de la atención. La tecnología moderna expone constantemente a las personas a múltiples estímulos simultáneos. Notificaciones, mensajes, videos cortos, titulares llamativos y actualizaciones permanentes compiten por nuestra concentración. Como resultado, mantener la atención sostenida se vuelve más difícil. Cuando la atención está fragmentada, también disminuye la capacidad para evaluar información compleja. Las personas tienden a depender más de atajos mentales, emociones inmediatas y primeras impresiones. Esto crea un entorno ideal para mensajes simples, impactantes y emocionalmente cargados. La profundidad suele perder terreno frente a la velocidad y el impacto instantáneo. Los algoritmos desempeñan un papel central en este proceso. Aunque muchas personas los imaginan como sistemas neutrales, en realidad están diseñados para maximizar ciertos objetivos específicos, como la participación del usuario. Para lograrlo, identifican patrones de comportamiento y muestran contenido que tiene mayores probabilidades de captar atención. Con el tiempo, estos sistemas aprenden qué provoca emociones intensas. Descubren qué temas generan discusiones, qué publicaciones mantienen a las personas conectadas durante más tiempo y qué contenidos producen respuestas emocionales fuertes. Como consecuencia, los usuarios pueden terminar expuestos con mayor frecuencia a información que provoca indignación, miedo, entusiasmo o controversia. Las emociones intensas son especialmente valiosas porque impulsan la interacción. Una persona que experimenta una reacción emocional fuerte tiene más probabilidades de comentar, compartir o continuar consumiendo contenido relacionado. Esto crea ciclos en los que ciertos tipos de mensajes reciben cada vez más visibilidad simplemente porque generan respuestas emocionales más potentes. La construcción de identidad también ha cambiado significativamente en el entorno digital. Hoy muchas personas desarrollan una parte importante de su sentido de identidad a través de comunidades en línea. Estas comunidades pueden proporcionar apoyo, amistad y pertenencia. Sin embargo, también pueden ejercer una poderosa influencia sobre las creencias y comportamientos individuales. Cuando alguien se identifica profundamente con un grupo, comienza a valorar enormemente su aceptación. Las opiniones compartidas por la comunidad adquieren mayor peso emocional. Las críticas externas pueden percibirse como ataques personales. Este fenómeno fortalece la cohesión grupal, pero también puede dificultar el pensamiento independiente. El silencio digital constituye otra herramienta psicológica sorprendentemente efectiva. En relaciones personales, algunas personas utilizan la ausencia de respuesta como forma de generar ansiedad. Ignorar mensajes, retrasar respuestas deliberadamente o desaparecer temporalmente puede provocar incertidumbre emocional. La mente humana tiende a buscar explicaciones para la falta de información. Cuando no encuentra respuestas claras, a menudo imagina escenarios negativos. Esta incertidumbre puede aumentar significativamente la atención hacia quien controla la comunicación. La persona afectada comienza a pensar constantemente en la situación, revisa mensajes repetidamente y busca señales que expliquen lo ocurrido. De esta forma, el silencio se convierte en una herramienta capaz de ocupar espacio mental sin necesidad de interacción directa. La personalización representa otra evolución importante en las estrategias modernas de influencia. Gracias a enormes cantidades de datos, es posible adaptar mensajes a características específicas de diferentes individuos. Las personas ya no reciben exactamente la misma información. En muchos casos, ven versiones personalizadas diseñadas para aumentar su impacto psicológico. Esta capacidad permite crear experiencias altamente persuasivas. Los mensajes pueden alinearse con intereses, preocupaciones, valores y preferencias particulares. Cuanto más relevante parece una comunicación para una persona, más probable es que capte su atención y genere influencia. La desinformación también se beneficia de las características del entorno digital. Las emociones suelen viajar más rápido que los hechos. Una noticia impactante puede difundirse ampliamente antes de que exista tiempo suficiente para verificar su exactitud. Cuando la información activa miedo, sorpresa o indignación,
Las personas sienten una fuerte motivación para compartirla. Una vez que una idea se instala emocionalmente, corregirla puede resultar extremadamente difícil. La mente humana no solo procesa información, también protege creencias que considera importantes para su identidad. Por ello, muchas personas continúan defendiendo ideas incorrectas incluso después de recibir evidencia sólida en contra. Otro fenómeno relevante es la sobrecarga informativa. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, esta abundancia puede dificultar la toma de decisiones. Cuando las opciones son excesivas y los datos parecen interminables, muchas personas experimentan fatiga cognitiva. En ese estado, resulta más probable depender de señales simples para decidir. Popularidad, autoridad percibida, familiaridad y emociones inmediatas adquieren mayor importancia. Los manipuladores comprenden que una mente agotada suele ser más fácil de influenciar que una mente descansada y enfocada. Sin embargo, a pesar de todas estas herramientas de influencia, existe una defensa extraordinariamente poderosa: la conciencia. Comprender cómo funcionan estos mecanismos reduce significativamente su efectividad. Cuando reconocemos que una emoción intensa puede estar influyendo en nuestro juicio, ganamos espacio para reflexionar. Cuando entendemos que la repetición no equivale a verdad, nos volvemos más críticos. Cuando identificamos la búsqueda constante de validación externa, recuperamos parte de nuestra autonomía. La alfabetización digital se ha convertido en una habilidad esencial para el mundo moderno. Ya no basta con saber utilizar la tecnología. También es necesario comprender cómo la tecnología influye en nuestras percepciones, emociones y decisiones. Las herramientas digitales son increíblemente poderosas, pero requieren usuarios conscientes capaces de interactuar con ellas de manera reflexiva. La verdadera libertad mental en la era digital no consiste en abandonar la tecnología ni en desconfiar de toda información. Consiste en desarrollar la capacidad de observar nuestros propios procesos psicológicos mientras interactuamos con el mundo digital. Significa preguntarnos por qué una publicación nos hizo sentir determinada emoción, por qué una noticia captó nuestra atención o por qué una opinión parece tan convincente. Cada vez que hacemos una pausa para analizar nuestras reacciones, fortalecemos nuestra independencia psicológica. Cada vez que verificamos información antes de compartirla, reducimos el poder de la manipulación. Cada vez que elegimos conscientemente dónde dirigir nuestra atención, recuperamos control sobre uno de nuestros recursos más valiosos. Porque en la actualidad, la batalla más importante no siempre ocurre en las calles, los gobiernos o los mercados. Muchas veces ocurre dentro de nuestra propia mente. Y en un mundo donde innumerables fuerzas compiten diariamente por influir en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, la capacidad de pensar críticamente se convierte en una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar. La tecnología seguirá evolucionando. Los métodos de influencia continuarán volviéndose más sofisticados. Los algoritmos serán cada vez más precisos. Las plataformas encontrarán nuevas formas de captar atención. Pero mientras exista conciencia, reflexión y pensamiento independiente, siempre existirá una barrera que ninguna estrategia de manipulación podrá superar completamente: una mente despierta que se niega a entregar el control de sí misma.